¿Es esta la peor caída de la historia del ladrillo porteño, del real estate en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las propiedades, de los inmuebles, del departamento tuyo que tenés en Villa Crespo? ¿Está en el peor momento de la historia o no está en el peor momento de la historia? Es un tema que quiero analizar seriamente y que en general se analiza muy pero muy mal, y vamos a ver los errores metodológicos que comete la gente cuando analiza este asunto y qué data tenemos disponible para poder hacerlo nosotros solos. Es decir, que ustedes solos en sus casas puedan sacar conclusiones sin que se las diga Santi, el ilustre de YouTube, que no soy para nada ilustre y que no deben confiar demasiado en un peluquero para preguntarle si necesitan o no un corte de pelo. Comparto pantalla para empezar a mostrar data interesante, y es que Reporte Inmobiliario, que es un medio especializado, el único medio especializado en real estate de Argentina, históricamente compartía este gráfico que comenzaba en 1977 con el valor del metro cuadrado de lista, y acá dejo de compartir pantalla para empezar a explicar conceptos que el que recién cae en esto quizá no tiene todo claro, y el que está trabajando de esto es sorprendente que aún no lo hagan carne la diferencia entre valor de lista o de publicación, es decir, lo que piden los propietarios, y precio de cierre, que es lo que de verdad paga alguien posta a posta. Esta diferencia siempre existió, o sea, en el año 77 se publicaba cierto valor, se cerraba otro valor, porque siempre hubo negociación en Buenos Aires, pero sin embargo, en los momentos más bull market, la negociación se achica, y en los momentos peores, la negociación se agranda. Pero lo que no había pasado nunca jamás, y ese es uno de los temas que me tienen que hacer acordar de que no nos olvidemos, es que por primera vez en toda la historia argentina, en el 2018, se empezó a acumular oferta, es decir, el mercado no ajustó por precio como siempre venía ajustando, rápidamente por precio y después pasamos a otra cosa, sino que ajustó por cantidad al principio. Se cerraban a precios muy parecidos al año anterior, por ejemplo 2018 muy parecido a 2017, 2019 muy parecido a 2018, pero sin embargo ajustó el mercado por cantidad transada, se vendían mucho menos propiedades y en consecuencia se empezó a acumular la oferta. Al empezar a acumularse la oferta de forma cada vez más bestial, llegó un punto en que tuvimos en Buenos Aires el año pasado, en el 2022, más de 160.000 propiedades en venta y se vendían solamente 3.000 por mes. Vuelvan a hacer este número en su cabeza. Había más de 160.000 propiedades en venta y se vendían 3.000 por mes. En consecuencia, ¿qué información nos daba en ese momento el promedio de las 160.000? Nada, basura total. Por eso, por ejemplo, Reporte Inmobiliario empezó a asociarse con redes muy grandes, tipo RE/MAX, y empezó a hacer un índice de precio de cierre verdadero y dejó de hablar de valores de lista. Pero sin embargo, en ese dejar de hablar de valores de lista, ya no teníamos disponible, que lo voy a mostrar ahora en este video, así que no se vayan, no tenemos disponible fácilmente un análisis de largo plazo de cómo evoluciona el metro cuadrado en Buenos Aires en un periodo largo de tiempo, porque hay algo muy interesante también. Cualquiera que haya leído algún libro de inversión como este o cualquier libro de inversión más o menos civilizado, va a saber que el futuro siempre es impredecible. Los chantas te dicen que mañana va a pasar tal cosa, son unos chantas. En el corto plazo es totalmente impredecible el futuro, pero en el mediano y largo plazo la historia rima con lo que fue pasando antes. ¿Qué quiere decir esto? Que no se repite la historia, siempre está el bullshit de los papanatas diciendo this time is different, o sea, esta vez es diferente, y con eso justifican valuaciones delirantemente altas o delirantemente bajas, si hay pánico o una exuberancia descontrolada. Entonces, en el mediano o largo plazo es razonable, excepto que pase algo que rompe todo como un cisne negro, por ejemplo, no sé, Cuba. Si vos veías un gráfico de la evolución del real estate en Cuba hasta el comunismo, podías decir, che, estamos acá abajo, puede haber regresión a la media. Bueno, hubiera tenido sentido sin el cisne negro de que te eliminan la propiedad privada, ¿está bien? Entonces, este es el primer concepto. En el 2018, por primera vez en la historia, los valores de lista, es decir, lo que pide la gente en promedio, deja de ser representativo de lo que son los precios de cierre. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia se acumula mucha oferta en venta. Ese dato lo tienen que tener, primer dato, para poder luego sacar conclusiones en base a datos que les voy a mostrar ahora. Entonces, llego a este gráfico, hasta el 2013, 2014, que lo estamos viendo en pantalla. Reporte Inmobiliario hacía esto del valor del metro cuadrado promedio en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para departamentos usados en 2-3 ambientes. ¿Está bien? Y esta es la evolución. Como ven, en el año 81 se llega al precio máximo de toda la historia de $1.300 por metro cuadrado. Y acá la gente puede decir, che, pero Santi, vos sos boludo, está diciendo que el precio máximo está en el 81, cuando acá estamos viendo en pantalla que hay precio de más de 1.300 por metro cuadrado. Y sí, porque acá también hay un error metodológico muy fácil de corregir, que yo desde que me metí en el rubro que estoy hablando de esto,
que es que hay que ajustar los valores por inflación para poder hacer un gráfico que se pueda ver y comparar y llegar a alguna conclusión. ¿Y qué significa ajustar los valores por inflación? Es agarrar, por ejemplo, una herramienta, pueden usar otras, pero esta es una. Si ustedes googlean, por ejemplo, US Inflation Calculator, pueden comparar valores del pasado con el presente y empezar a sacar conclusiones. Por ejemplo, ponele acá que estábamos viendo el gráfico. Che, en 1977 estaba $320 el metro cuadrado. Entonces, en 1977, 1977, $320 son, en valores de hoy, $1.605. Fíjense la diferencia. Entonces, si algún papanata que no entiende nada ve acá $320 y dice, mira qué barato que estaba en ese momento, que era una fiesta loca. Bueno, esos $320 en 1977 son $1.605 porque hubo 401% de inflación acumulada entre 1977 y el 2023. Y esto es muy importante entender. Entonces, lo que les voy a proponer hacer ahora, que yo ya lo hice, pero lo hice para no perder el tiempo en vivo haciéndolo juntos, pero lo vamos a pseudo hacer juntos para no perder tanto tiempo, pero para que entiendan cómo lo hice, fue poner los números que Reporte Inmobiliario ha ido compartiendo históricamente en este Excel, como ven acá, en valores nominales, es decir, el precio sin meter la inflación en dólares. Entonces, $320 en 1977, $500 en 1979, $1.300 en 1981. Y otro pequeño error muy fácil de corregir es que los gráficos estos no tienen una escala que mantenga coherencia, pues, no sé, del 77 pasa al 79 y son un periodo de 2 años representa un año y después al final del gráfico un periodo de 1 año representa un año. Entonces también hay que corregir esa pequeña cosita que es corregible. Entonces agarras 320 actualizados son $1.605. Y así yo actualicé todos los números por la inflación en dólares. Entonces los $1.300 en 1981, como ven en pantalla, son a valores de hoy en junio del 2023. Son $4.349. Este número, que lo estoy maximizando, le estoy poniendo un tamaño de letra 13, es el precio más alto que se vio del metro cuadrado en Buenos Aires en toda la historia. Así que si conocen a alguien que lamentablemente compró en 1981, compró en un mal momento, tristemente. Pero igual quizá tuvo una vida feliz en su casa, así que valió la pena la compra de la propiedad. Datos de color, entonces empezamos a ver. Segundo tema, y voy a meterle un zoom para que puedan disfrutar esto un poquito más legible, ¿no? Después le sacamos el zoom para ver el gráfico más en detalle. Hay que analizar periodos largos de tiempo para sacar algún tipo de conclusión. Si yo agarro de 1977 hasta el 2023, tengo 47 años. Puedo empezar a sacar alguna conclusión más o menos relevante. No totalmente relevante, porque no sé lo que pasó los 50 años anteriores. Y ya sé que el mundo va cambiando y que no es lo mismo la Argentina de 1940 que del 2023. Pero sí me sirve ver el gráfico, la evolución de 100 años. Como en la bolsa yankee puedo ver 200 años y puedo sacar conclusiones de regresión a la media. Que no sé lo que va a pasar en el día que viene, no sé lo que va a pasar el mes que viene, no sé lo que va a pasar en 6 meses, no sé lo que va a pasar en 1 año, 2 años, 3 años, pero tengo casi certeza de lo que va a pasar en 10 años. Y ese es uno de los puntos de este video. ¿Está bien? Quizás no me creen, pero lean para corroborarlo. En 1981 entonces estaba el metro cuadrado en Buenos Aires 4.349, pero ahí empieza un ciclo bajista del demonio, en que baja, por ejemplo, en 1982 35% el metro, en 1983 54% en un solo año, y este año, en 1983, es el peor año del real estate de toda la historia, seguido por el 2002 con 41%, y por eso los estoy maximizando para dar datos interesantes de color. Pero sin embargo en 1983 baja 54% y continúa en el 84 y continúa en el 85, llegando a bajar en el máximo drawdown, es decir, del punto máximo al punto mínimo, 75%. ¿Está bien? Entonces esta es la baja más grande que se ha registrado en la historia argentina. 75% de baja del metro cuadrado entre 1981 y 1985. ¿Está bien? 75% de baja en términos reales. No nominales, en términos reales, números comparables verdaderamente útiles. Después en el 88-89 vuelve a bajar 8.4%, llegando a 1030 en 1989. O sea, la década del 80 para el real estate fue realmente fulminante. Después, desde 1993 en adelante, pareciera ser que el metro cuadrado, cuando uno ve un gráfico nominal, como les estaba mostrando antes, que lo voy a volver a poner en pantalla para ver cómo sacamos conclusiones erróneas, en los 90 pareciera ser, che, qué lindo mercado, como que parece que sube, pero en realidad si se mantiene el valor del metro en un mundo que tiene inflación, en realidad está bajando. Está bien, por eso acá, cuando le pones inflación, básicamente lo que va bajando es la inflación, como subía levemente,
llega a ser un poquito menos que la inflación, pero bajaba 1% por año consistentemente durante todos los 90. 2000 baja 7%, 2001 baja 7% y 2002 baja 41%. Cuando vos comparás lo que termina el metro cuadrado en el 2002 versus 1993 o algo así, te da 54% de baja. Otra vez una década perdida para el real estate, la década de los 90. ¿Está bien? Entonces, esto es muy loco porque son décadas perdidas, pero que vos tenés acá, por ejemplo, entre 1989 y el 1992, que más que duplicaste tu inversión en tan solo 4 años, más la renta de la propiedad. Entonces es duplicar la inversión más la renta de la propiedad. Esto es un poquito más soft que el comportamiento, por ejemplo, del Merval en el largo plazo, pero también es muy volátil para hacer ladrillo. En el mundo esto no pasa, de que sube y baja hacia mansalva descontrolada. Después la década del 2000, posteriormente al 2002, en una década dorada para el real estate, donde acá todos se pensaban que eran unos genios del real estate. ¿Por qué? Porque tenés del 2003 hasta el 2012, tenés 10 años seguidos sin nunca ni la más mínima baja de precio en reales, tomando la inflación en dólares también. Después en el 2013 una pequeñísima baja. Creo que acá se estabilizaron los precios por el cepo, pero después continuaron subiendo de forma desmadrada, hasta llegar a valores de hoy a 3.500 el metro, en valores de hoy que en ese momento eran 2.900 el metro en el 2019, y ahora vamos a marcar esto, porque acá hay un par de errores también metodológicos de lo que acabo de decir, que en el 2018 se empezó a acumular el stock, y entonces tenés que desde el 2002 a valores de hoy, $1.000 el metro, el 2019 a valores de hoy, $3.500 el metro, más que triplicabas la inversión con toda la renta de este periodo de 2 décadas de locura fulminante descontrolada. Pero después los valores de lista, y acá entra la locura, por eso estoy pintando acá estos colores de otro color, acá entra la locura fulminante de que entre el 2018 y la actualidad, que ya pasaron desde la devaluación del 2018, que empezó en abril, en el gobierno de Macri comenzó el proceso devaluatorio de 20 a 40 pesos, era abril del 2018, 19, 20, 21, 22, 23, ya pasaron 5 años completitos desde ese proceso devaluatorio, que en ese proceso devaluatorio se aniquiló el salario de la clase media y ahí dejó de haber créditos UVA, porque la gente ya no le llegaban a dar los números para comprar una propiedad con crédito UVA, y empezó a desmadrarse el mercado inmobiliario. Sin embargo, los valores de lista, y acá yo estaba totalmente indignado en estos 2 años en el mercado inmobiliario, dando conferencias por todos lados diciendo esto es increíble. Los valores de lista seguían subiendo en promedio. ¿Está bien? Pero por primera vez en la historia, como les decía antes, los valores de lista seguían subiendo cuando los precios de cierre ya bajaban. En el 2018 los precios de cierre ya bajaron. 2019 bajaron, 2020 bajaron, 2021 bajaron, 2022 bajaron y 2023 siguen bajando. ¿Está bien? Por eso yo en algunos videos digo, y que alguno quizá no lo comprende, que este es el periodo recesivo inmobiliario más largo de la historia. O sea, nunca había pasado esto de que bajen los precios y la cantidad transada por más de 5 años seguidos. Porque si volvemos para el pasado, vemos que acá la recesión fulminante fue un año, 2002. Y si se quiere, del 2000 al 2002. 2 años y medio, algo así. Pero con un fulminante del 2002. Y la anterior, en 1983, 82, 81... ves acá de vuelta, 2 años de baja fulminante, 4 años si querés de baja total y se terminó la malaria con 75% abajo. Entonces acá, según este dato, pareciera ser que el mercado inmobiliario está en la tercera peor crisis de la historia, ¿no? Porque acá bajamos 40 en este momento, 54 en el 2002 y 75 en el 80 y pico. Respuesta, no. Sin lugar a dudas, superamos esta baja del 2002. Pero con datos dificilísimos de obtener. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es que acá se empieza a abrir el precio de cierre del valor de lista. Entonces ya todo esto que voy a pintar en amarillo es falopa. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia los promedios de lo que pedían la gente ya no representan nada.